El saludo siempre desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Abrimos una nueva emisión con el objetivo de repasar, como es habitual, algunos asuntos vinculados con la salud humana. Y claro que declaramos el tema que hoy abordaremos, el embarazo en la adolescencia. Y está con nosotros el doctor Marlon Borrero, especialista en medicina general integral. Doctor, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Siempre sabemos que la prevención, la profilaxis son herramientas muy útiles en la labor de la medicina, de lo facultativo, desde las comunidades, incluso en las propias instituciones. Y el tema del embarazo en la adolescencia tiene que ver mucho con la prevención. Tenemos la apreciación de que se refuerzan los mecanismos formativos, educativos de atención a las familias, pero no se resuelve este tema en nuestro país y particularmente en la provincia de Artemisa. ¿Por qué? A ver, en nuestro país, de manera general, ha ocurrido un alza o un incremento de embarazo en la adolescencia. En nuestro país, en nuestra provincia, este año tenemos, el número de gestantes adolescentes ha aumentado de manera considerable, al punto que hoy en nuestra provincia tenemos un total de 232 gestantes adolescentes, 60 más que el año anterior para este mismo periodo. Eso va consigo a un factor social que realmente estamos trabajando en él, como bien usted decía, en la prevención. Y más que la prevención, nosotros estamos haciendo tareas de promoción de salud en estos grupos etarios para evitar que sigan aumentando los embarazos en la adolescencia. Cuando hablamos de embarazo en la adolescencia, estamos hablando de jóvenes que se embarazan entre los 13 y los 17 o 18 años de edad, doctor. Sí, es real, ese es el grupo etario de los adolescentes. Son madres, como bien usted ha dicho, que oscilan sobre esos grupos etarios entre los 13 y los 18 años. Prácticamente son madres que están en plena etapa estudiantil. Siempre en estos casos se habla de los factores de riesgo. ¿Cuáles serían en el caso particular de Artemisa los factores de riesgo más frecuentes y que generan el embarazo en la adolescencia? A ver, el embarazo en la adolescencia va aparejado de muchas cosas. En lo que nosotros hemos estudiado, nosotros hemos visto que la mayoría de las adolescentes que se embarazan por lo general son adolescentes que se encuentran becadas, son adolescentes que se encuentran desvinculadas al estudio. No es de manera general, pero son las adolescentes que más incurren en esta problemática. La verdad es que, por ejemplo, en el municipio de Artemisa, hoy contamos con 39 embarazadas adolescentes, verdad que es el municipio más, con mayor densidad poblacional, seguido por el de San Cristóbal, que es el más grande en su totalidad, que tiene 29, pero nada, los mayores riesgos que se han visto han sido eso, son riesgos sociales, son riesgos que por falta de conocimiento, son embarazadas que realmente carecen, porque fíjese, la palabra adolescente significa falta, pero cuando la combinas con adolescente es cambio, generan, son embarazadas que apenas, que no tienen información acerca de los riesgos que conlleva un embarazo. Es decir, que estas jóvenes, adolescentes entre los 13 y los 18 años de edad, no cuentan con la atención afectiva, con la orientación familiar necesaria, con los recursos comunitarios, incluso económicos, materiales, para poder, digamos, entender la vida y ver con madurez lo que pueda ocurrir en el caso de que queden embarazadas, doctor. Claro. Hay que atender de manera preventiva estos casos vulnerables de manera multifactorial, diría yo. Sí, el año pasado, en conjunto con el Departamento
de promoción de salud. Hicimos acciones, tomamos acciones en las secundarias básicas, en los preuniversitarios. Tratamos de llevar el tema del embarazo en la adolescencia y la interrupción del embarazo no deseado hasta estas instituciones con el objetivo de nutrir de información a estos pacientes, por llamarlo de una forma. Pero fíjese, cuando llega a un núcleo familiar, una embarazada adolescente, realmente se rompe la dinámica familiar. Por muy funcional que sea una familia, por muy coherente que sea una familia. ¿Por qué? Porque realmente es un proceso para el cual nunca una familia va a estar preparada. Incluso familias en condiciones económicas favorables, incluso familias que cuentan con profesionales, con adultos con cierto nivel cultural, informados, integralmente insertados en la sociedad. Incluso en ese tipo de familia también un embarazo en la adolescencia puede traer un rompimiento de esa proyección a lo interno y a lo social que podrían tener pensando en lo ideal, ¿verdad? Por eso, en ese sentido, yo creo que los adultos de casa, particularmente los padres, tienen que generar toda la confianza del mundo con el apoyo de los profesionales de la salud, también de la educación, para comunicarse de manera diáfana y sincera con esos hijos e hijas adolescentes, doctor. Sí, claro. A ver, estos pacientes, fíjese, vamos a hablar primero de edad fértil. La edad fértil va desde los 13 años hasta los 49 años. O sea, aquí estos pacientes caen en este grupo, de pacientes fértiles. Pero eso no significa que ya estos pacientes estén preparados. Por eso la familia tiene que jugar un papel importante. No solo el médico, porque el médico solo ve a la paciente cuando ya se embaraza, independientemente que este grupo de pacientes debe estar controlada en el riesgo en el pregestograma de riesgo o riesgo preconcepcional por la parte del médico. Pero aquí viene a jugar un papel importante la familia. No solo el médico, la familia y más también el propio adolescente. Por eso los padres deben crear un confort, una confianza, como bien decías, para poder nutrir de información, y en caso tal de que los padres no tengan la información necesaria, por favor remitirse a un especialista que los pueda conllevar a la información que necesitan sus adolescentes e incluso hasta ellos como padres. Doctor, usted habló de que ya se comienza a mostrar una edad fértil desde los 13, desde los 14 años de vida. Sin embargo, biológica y anatómicamente todavía esa joven, vamos a decirlo de esa manera, porque todavía es una niña, ¿verdad? Está en edad pediátrica, no está en condiciones de asumir un embarazo. Claro, evidentemente nunca va a ser así. ¿Por qué? Porque sus órganos reproductores no van a estar lo suficientemente maduros y preparados para la llegada de un embarazo. Pero además de eso, el embarazo acarrea una serie de procesos, de cambios que el organismo de esta adolescente no va a estar dispuesto ni preparado para recibir propiamente una gesta. ¿Se asocia el embarazo en la adolescencia con la mortalidad infantil, sí, la mortalidad materna, con el bajo peso al nacer y con otros elementos desfavorables del periodo gestacional? Sí, claro. Evidentemente una embarazada adolescente tiene mayor riesgo que una paciente adulta, tanto ella como su bebé. Ahí tiene riesgo primero de un parto pretérmino, tiene riesgo de bajo peso al nacer, e incluso tiene riesgo esta adolescente o esta joven de terminar siendo una morbilidad o una mortalidad materna, producto a la inadecuada preparación de sus órganos reproductivos. Y también están los trastornos desde el punto de vista emocional, psíquico, que puedan afrontar en esta etapa de la vida, producto de un embarazo no deseado, un embarazo en la adolescencia. Sí, es real. Evidentemente, una paciente adolescente que sale
embarazada, fíjense, no veamos el embarazo en la adolescencia como un problema, ¿verdad? O sea, es una situación desfavorable, pero no un problema. Claro. Acudir a un intento de suicidio, por ejemplo, o de salida realmente que pueden ser dramáticas, no es la solución. No es la solución. Es la idea que usted ha utilizado como cierre de este primer segmento del programa, quizás no de manera intencional, pero sí aprovechable para nosotros. Hacemos el corte, doctor, regresamos en breve. Nos mantenemos aquí en Consejo Sano. Al aprender un segundo idioma se disfruta de una mayor plasticidad cerebral y aumenta la actividad de las neuronas. Esto mejora la memoria y nos permite llegar a la tercera edad con mayor potencial. Una ventaja sobresaliente de un cerebro bilingüe es que facilita la recuperación tras un ictus. Esto lo confirmó un estudio que estableció una doble posibilidad de rehabilitación en los pacientes que sabían otro idioma. Si hay algo por lo que destacan los niños más pequeños es porque su cerebro es una esponja. Durante los primeros años de vida asimilan lo que perciben con más facilidad. Es entonces cuando el aprendizaje de un segundo idioma es perfecto para que su cerebro se vuelva un bilingüe. Y estamos en tiempo de regresar. Para suerte nuestra, se mantiene con nosotros el doctor Borrero. Doctor, ¿qué cree acerca de la atención a los varones como responsables también del embarazo en la adolescencia? Puede ser un varón joven o puede ser un varón adulto, pero responsables también de este fenómeno, para decirlo de algún modo, que llamamos embarazo en la adolescencia. Claro, el embarazo propiamente surge de dos personas. Y aquí juega un papel importante nosotros los hombres en cuanto a evitar, ayudar a que se evite el embarazo en la adolescencia. Solo hay una forma: protegerse, usar preservativos para evitar embarazos no deseados y también propiamente para evitar infecciones de transmisión sexual. Pero nosotros, tanto como las mujeres, o sea, como las adolescentes, somos responsables. Por tanto, y además, si queremos evitar toda esta problemática, toda esta condición desfavorable, como yo les decía, tenemos que protegernos. Claro. Porque somos tan responsables como esa mujer adolescente que queda embarazada. Pero no es esta la mirada social incluso que encontramos, ¿verdad? La mirada social no solamente del varón adolescente o adulto, sino de las familias de esos varones, no tienen esta mirada en relación con el embarazo en la adolescencia cuando es un resultado de dos. Claro. ¿Verdad? No podemos particularizar, no podemos generalizar, porque generalizar es siempre equivocarse. Pero sí hay como tendencia, pero sí hay tendencia de que ya se toma como el embarazo de la mujer. No. Aquí debe haber un apoyo tanto de la mujer, o sea, de la familia de la mujer, o sea, de la joven, como la del hombre, porque realmente fue fruto de la unión de ambos y no está bien visto que este hombre abandone a esta adolescente en este momento. Es real, tiene que jugar un papel ambas partes. Doctor, esta pregunta que le hago de inmediato se conecta de manera directa con una respuesta que usted dio en el primer segmento del programa y tiene que ver con las salidas del embarazo en la adolescencia. ¿Podemos hablar de la interrupción del embarazo, por ejemplo? ¿Qué criterios tiene usted al respecto? Porque no en pocos casos del embarazo en la adolescencia termina con una interrupción. Claro. A ver, no siempre todos los embarazos en la adolescencia se interrumpen. Muchas veces la familia lo conversa y deciden propiamente seguir con el embarazo. Eso no es cuestionable e impuesto, al contrario. Ahí nosotros jugamos un papel donde donde los apoyamos, le damos seguimiento. Pero bueno, si fuese el caso que la adolescente y la familia quisieran o decidieran interrumpir su embarazo, existe la consulta de interrupción, que en esta consulta, por tratarse de una adolescente, siempre va a estar con el consentimiento informado de los padres. Ellos tienen la posibilidad de acercarse a esa consulta con los complementarios, pero siempre con el consentimiento de los padres y la personificación de ellos en estas consultas. Que yo pienso que
llegar a una consulta de interrupción sería el último paso. Mejor prevenir, mejor evitar el embarazo en la adolescencia, porque siempre un embarazo en la adolescencia va a ser un embarazo no deseado. No deseado. Entonces, para evitar complicaciones, por tanto y demás, mejor no embarazarse. Claro, esa es mi opinión. Claro, esa sería la idea más feliz, más abarcadora, más completa, si pensamos, por supuesto, en la manera en que podríamos evitarlo, las formas que existen, que son múltiples para evitar el embarazo, pero ya está concretado, es un hecho. ¿Qué mecanismos tiene el sistema de salud nuestro para darle seguimiento a esas embarazadas en la adolescencia? Me imagino que el seguimiento debe ser diferenciado en relación con adultas, con mujeres adultas embarazadas, doctor. Sí, cuando una gestante se embaraza, evidentemente el seguimiento es diferenciado. De hecho, en el nuevo programa de atención materno-infantil que fue presentado en el año 2023, recoge un acápite que es solamente de embarazo en la adolescencia por el alza de embarazos en estas edades que estaban ocurriendo, y se crearon las consultas de embarazo en la adolescencia y las consultas infanto-juvenil, donde en estas consultas se da un seguimiento más estricto a estas embarazadas, con el objetivo de tener una mayor visualización de los riesgos que que se pueden ir presentando a medida que el embarazo vaya avanzando. Siempre una embarazada adolescente no es que va a tener prioridad por encima de otra, sino es que la mirada para una adolescente embarazada va a ser diferente que una embarazada adulta. ¿Por qué? Porque va a contar con mucho más riesgo que una embarazada adulta. Igual, digamos, o de una manera similar sería esa mirada en caso de que fuera una mujer mayor de 40 o de 45 años, ¿verdad? Sí, claro, porque cuando ocurren los embarazos, las distancias en los tiempos. Claro, siempre los embarazos, en extremos de la vida. En extremos de la vida, o sea, en extremos de la edad fértil. De la edad fértil, claro. Que ya le decía que es de 13 hasta los 49 años, siempre van a existir muchos riesgos para estas pacientes, tanto a las de 13 como a las de 49, pero vuelvo y les repito, la adolescente tiene una mirada de manera diferente. De hecho, todas las adolescentes captadas ya desde el momento de la captación son alto riesgo obstétrico, todas. Y así lo define bien y este entonces, programa por del eso cual el seguimiento es de manera diferenciada. Doctor, hagamos de inmediato el intervalo, que ahora mismo está bien definido en el espacio, y regresamos para seguir dialogando sobre el embarazo en la adolescencia. Nos mantenemos aquí con el doctor Borrero, conversamos sobre el embarazo en un periodo de la vida en que, como bien usted decía al comienzo, aparecen los descubrimientos, empiezan las hormonas a actuar de una manera diferente. Todavía no estamos preparados para asumir responsabilidades en el orden materno o paterno, incluso biológicamente no estamos preparados. Doctor, ¿qué pasa con aquella adolescente que oculta el embarazo, sobre todo hasta donde es posible, y después las consecuencias pueden ser mucho más desfavorables? ¿Qué sucede con esa atención que no se dio desde el comienzo, con ese diagnóstico que no fue temprano? A ver, primero decir que una gestante adolescente se embarace, primero, ni es un crimen ni es una deshonra. Hay que empezar diciendo que esto conlleva, porque fíjate, esto sí es una situación bien desfavorable, porque esto conlleva a que el seguimiento de estas gestantes se vea con dificultades. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre de embarazo, todas las gestantes llevan un seguimiento por genética, por ultrasonografía, por complementario, que va a marcar el recorrido
de todo ese embarazo. Si esas pacientes ocultan sus embarazos, pierden ultrasonidos genéticos que ahí pueden, o sea, donde se detectan anomalías, donde se detectan situaciones, y si estas embarazadas ocultan su gesta, el seguimiento como tal va a estar entorpecido, y al final es ella y su bebé los que van a sufrir las consecuencias. Por tanto, y además, yo primero no estoy de acuerdo con eso. Toda embarazada, toda gestante adolescente que se embarace, toda muchacha que se embarace, o toda paciente que tenga sospecha de estar embarazada, sea adolescente o sea adulta, por favor, que nunca oculte su embarazo. Porque realmente al ocultar el embarazo son ellas las que se hacen daño. Entonces aquí tiene que jugar, en el caso de las adolescentes, tiene que jugar un papel importante las madres. ¿Cómo? Crear confianza, crear confort con las hijas, preguntarle sobre su ciclo menstrual, estar al pendiente de las relaciones sociales en las cuales se desarrolla su hija, y asimismo también los varones también, porque se da el caso que por lo general las adolescentes con sus noviecitos, adolescentes también, las madres de esos varoncitos también tienen que estar al pendiente. Ustedes se protegen, ustedes se cuidan, ustedes ya tienen relaciones sexuales para entonces crear ese confort para si ocurre la situación desfavorable que esta adolescente queda embarazada, entonces ellas lo conversen, lo hablen para entonces propiciar un seguimiento adecuado. Desde la construcción de un ambiente de confianza, de un clima exacto, de confianza, doctor. Cuando hablamos de prevención, un término que usted ha utilizado en más de una ocasión durante todo el programa, tenemos que hablar de los métodos anticonceptivos. En el caso de Cuba, en particular la provincia, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más frecuentes, los más efectivos para evitar el embarazo en este periodo de la vida, doctor? A ver, el anticonceptivo más efectivo, a mi modo de pensar, es el condón. Es aplazar la primera relación sexual. Dígame que bien, esa idea me interesó. Aplazar la primera relación sexual en el caso de las adolescentes. Pero si hablamos de anticonceptivo, para mí es el condón. El condón, ¿por qué? Como ya le explicaba antes, poner un DIU a una adolescente conlleva a los riesgos que le puede, o sea, de las situaciones que le puede crear a una adulta, pero en la adolescente se va a ver de manera más incrementada, más fuerte. ¿Por qué? Porque esos DIU traen inflamaciones pélvicas, infecciones vaginales, molestias, sangramientos, pero yo propongo que si la adolescente ya tiene relaciones sexuales, que use condón, no solo para evitar ese embarazo en la adolescencia no deseado, sino también para evitar una ITS. Claro. Y usted mencionó un anticonceptivo que es utilizado más por las mujeres adultas porque ya el órgano reproductor está en un periodo de madurez, no así en las jóvenes de 14 o 15 años, doctor. Claro, porque realmente, por ejemplo, esos DIU, cuando llegan a la cavidad uterina, en estas mujeres que generalmente las adolescentes, esos úteros son pequeños, y entonces las conlleva a toda la gama de patologías que yo le mencionaba, esos sangramientos fuera del ciclo menstrual, esas inflamaciones pélvicas, esas cervicitis, esas infecciones genitales. Y si le preguntara por las píldoras, por ejemplo aquella del día anterior, otras que se utilizan en la adolescencia, también podría traer complicaciones como método anticonceptivo. A ver, recuérdese que las píldoras, los implantes son medicamentos hormonales. Y vuelvo y le repito, una adolescente se encuentra, o sea, su organismo se encuentra en cambio. Vuelvo y le repito, la palabra adolescente significa cambios. Entonces, si sobre esos cambios añadimos hormonas, evidentemente puede traer resultados desfavorables en el desarrollo de estas adolescentes. Ya estamos muy cerca del cierre del programa. Quiero preguntarle en particular del embarazo en la adolescencia, que finalmente
llega al parto, en este momento puede traer complicaciones un órgano o un organismo todavía sin la madurez suficiente, incluso para futura lactancia, que llegaría con el nacimiento del bebé. ¿Qué pasa con una adolescencia, un adolescente, quise decir? Sí, por supuesto. Primero, la gente se enmarca mucho en que si tiene capacidad o no para parir. Realmente yo pienso que eso, sí, por supuesto que eso trae consecuencias, pero lo que mayormente se va a ver afectado aquí es lo psicológico. Yo he estado en salones de parto donde hemos estado haciéndole parto a una adolescente y es bien difícil porque estas pacientes no cooperan porque realmente no tienen la capacidad psicológica, no están preparadas psicológicamente para enfrentar un proceso tan difícil como es un parto. Yo pienso que esto es lo que mayor peso tiene, porque realmente, evidentemente, por supuesto, si sus órganos reproductores no están preparados para concebir un embarazo, para pasar por el proceso de parto, es aún más desfavorable. Claro. Ya nos quedan solo 30 segundos de programa, doctor. Un último mensaje para las adolescentes y para sus familias, para los adultos, para aquellos que tienen la responsabilidad de formar, de educar, de asesorar, de generar confianza. A ver, lo más importante es promover y es prevenir el embarazo en la adolescencia. Porque sin estas dos acciones, evidentemente al final vamos a tener un resultado no deseado. Vuelvo y les repito, casi siempre un embarazo en la adolescencia es un embarazo no deseado. Entonces, pues nada, adolescentes todas, cuídense, protegen, busquen información. Nosotros por la parte de salud este año vamos a continuar dándoles capacitaciones, vamos a seguir yendo a las escuelas, vamos a seguir reuniéndonos con el objetivo de que ustedes obtengan la mayor información y tratar de evitar y que caigan en esta situación desfavorable, no en el problema. Porque les repito, el embarazo en la adolescencia no es un problema. Incluso llegar más allá de las escuelas, al lugar donde está la adolescencia que perdió el vínculo laboral o de estudios, llegar hasta allí, hasta el barrio, donde quizás no tenga la atención que necesita. Gracias, doctor, por estar con nosotros en Consejo Sano. El agradecimiento también al público que nos sigue. Ya saben todos que regresaremos dentro de 7 días para compartir, reitero, otro Consejo Sano.